¿Alguna vez has entrado en un lugar donde el silencio no se siente vacío, sino expectante? Como si las paredes contuvieran la respiración, esperando algo o a alguien. Esa sensación me ha perseguido durante casi un año. Empezó con un trabajo que nunca debía haber aceptado sola. Un trabajo que en teoría era solo una limpieza más, una limpieza rutinaria post-mortem en unas instalaciones abandonadas programadas para ser demolidas. Pero lo que encontré allí, lo que escuché, nunca me ha abandonado. Me llamo Lynn, soy limpiadora forense certificada con 9 años de experiencia en remediación de riesgos biológicos y recuperación de escenas de trauma. He limpiado después de suicidios, asesinatos, muertes desatendidas y cosas tan atroces que ni siquiera puedo empezar a describirlas. He entrado en habitaciones salpicadas de sangre, he raspado restos humanos de las baldosas y he desinfectado después de infestaciones que te revolvían el estómago. Pero esto era diferente. Esta fue la primera vez que me pregunté si los muertos realmente se van. Llevo 11 meses cargando con esto. Empezó como pesadillas. Luego se convirtió en insomnio. Luego, los sonidos. Cuento esta historia ahora no porque quiera, sino porque tengo que hacerlo, porque quizás, al contarlo, deje de oír sus gritos por la noche. Quizá. Esta es la historia de mi turno más escalofriante, el del antiguo pabellón psiquiátrico de Briar Hill Road, aquel en el que entré sola y descubrí que no lo estaba. El edificio se llamaba Instituto Briar Hill para Enfermos Mentales, aunque la mayoría de los lugareños lo llamaban simplemente La Colina. Estaba escondido en un bosque olvidado, justo después del antiguo camino de la cantera, donde la señal de los móviles se desvanecía e incluso los pájaros parecían reacios a sobrevolar. Los registros oficiales dicen que fue clausurado en 1994, después de que un incendio dañara el ala este. Extraoficialmente, la gente decía que nunca cerró del todo, simplemente se vació. Recibí la llamada de un contratista privado contratado por el ayuntamiento. Planeaban demoler el edificio por fases, pero necesitaban un técnico certificado en riesgos biológicos para inspeccionar y despejar los niveles inferiores, principalmente la antigua morgue y los túneles de servicios públicos. El mensaje era claro. Hazlo con discreción y rápido. Pregunté si alguien más había pasado ya. El hombre se detuvo y dijo, serás el primero desde el cierre. El lugar tenía esa atmósfera. ¿Sabes a qué me refiero? Esa especie de podredumbre que no se ve, pero se siente como moho bajo el papel pintado o algo enterrado en las paredes. Anochecía cuando llegué. Aparqué mi furgoneta al borde del camino de entrada, cubierto de maleza, y el edificio se alzaba frente a mí como un cadáver dormido hecho de ladrillo y niebla. Incluso con el viento otoñal que soplaba a través de las ventanas rotas, se sentía quieto, no quieto. Dentro, el vestíbulo principal era una catedral de polvo y papeles olvidados. Historiales médicos agrietados cubrían el suelo como hojas otoñales quebradizas, la mayoría de finales de los... El techo se hundía en algunos puntos, sostenido por vigas de acero oxidadas, y la terquedad de la arquitectura antigua. Cada paso que daba resonaba como si alguien lo estuviera escuchando. Había grafitis aquí y allá. Obviamente algún niño había entrado a robar, pero no recientemente. Nada reciente, ninguna huella en el polvo. La escalera principal seguía intacta, aunque la barandilla de hierro se había deformado por el calor y el tiempo. Bajé con cuidado con mi mochila al hombro, mi linterna iluminando la oscuridad como una cuchilla. Al final, el aire cambió, más denso, más frío. Mi aliento se volvió vaporoso como si hubiera entrado en un congelador. Y entonces lo vi, una puerta al fondo del pasillo con letras rojas, descoloridas pero aún legibles. Sección D, acceso a la sala blanca. Solo personal autorizado. Estaba entreabierto. El cliente nunca mencionó la sección D. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. En cambio, entré. En cuanto crucé la sección D, todo parecía estar mal. Nada estridente ni dramático. Todavía no, sino mal de esa forma sutil y persistente que se te mete bajo la piel antes de darte cuenta de que está ahí. El pasillo estaba más limpio que los demás, demasiado limpio. Los suelos no estaban cubiertos de polvo como los del piso de arriba. Las paredes parecían recién pintadas, pero de ese gris apagado y clínico que te hace sentir como si estuvieras bajo tierra incluso cuando no lo estás. Recuerdo haber pensado, alguien ha estado aquí abajo,
Pero eso no era posible. Los registros mostraban que nadie había accedido a este nivel desde el incendio, ni servicios públicos, ni registros de limpieza, ni entregas, nada. Fue entonces cuando la llamada llegó a mi radio. Una ráfaga de estática, y luego mi nombre. Linda, solo una vez, sin indicativo, sin identificador de canal. Solo mi nombre, susurrado. Me quedé paralizado. La voz era suave, pero cercana, como si me la hubieran dicho directamente al oído. Apagué la radio y la volví a encender. Base, soy Linda. Repite, nada, solo estática. Me lo quité de encima, probablemente interferencias. Los edificios viejos interfieren con las señales, pero eso no explicaba por qué sentía ojos fijos en mí. Ya conoces esa sensación, como si alguien estuviera justo detrás de ti, esperando a que te des la vuelta. Me dije a mí mismo que debía concentrarme. Tenía un trabajo que hacer. Al final del pasillo, una de las habitaciones era diferente. La puerta estaba soldada por fuera, gruesas placas de metal atornilladas al marco, reforzadas con cadenas oxidadas. Una leve marca encima, casi demasiado descolorida para leer, decía, no entrar bajo ninguna circunstancia. Me quedé allí un buen rato, con la luz de mi linterna temblando ligeramente en mi mano. Entonces lo oí, un sonido inolvidable. Desde detrás de esa puerta sellada, un grito bajo y entrecortado, lejano, como si hubiera viajado desde muy lejos, pero aún humano, aún con vida. No sé cuánto tiempo estuve allí, con la linterna fijada en esa puerta, aguzando el oído para captar otro sonido, pero el grito no se repitió, solo silencio. Un silencio denso y sofocante que se me pegaba a la piel como un paño húmedo. Retrocedí lentamente con la mano temblorosa al coger el teléfono. No llamé a nadie, simplemente abrí la aplicación de notas de voz y grabé la hora, el lugar, el sonido que creí oír. No era el protocolo, pero esto ya no parecía un trabajo, era algo más. Regresé al pasillo principal del sótano, con la intención de terminar rápido y largarme, pero algo seguía atrayendo mi atención. Empecé a revisar las habitaciones una por una, no como un limpiador ahora, sino como un detective o un intruso. La habitación A7 solo tenía camillas viejas y ataduras dispersas. La B2 aún tenía su luz fluorescente zumbando, lo cual no tenía sentido. Deberían haber cortado la luz hace años. Pero fue en la oficina de administración, escondido tras una puerta de seguridad rota, donde encontré el expediente. Solo uno. Lo habían dejado abierto sobre el escritorio, bajo una fina capa de polvo, insuficiente para ocultar que alguien lo había leído recientemente. El nombre del paciente estaba garabateado en la parte superior. M. Halber, sin nombre de pila, ingresado en 1986. Trastorno esquizoafectivo con episodios violentos. Requiere aislamiento total. Notas estándar, hasta la última página. Ahí fue donde giró. Había anotaciones de varios miembros del personal, pero la última estaba escrita a mano con una letra temblorosa y frenética. El paciente empezó a gritar de nuevo a las 3. Las mismas palabras, siempre las mismas palabras. No está muerto, está esperando. Rechaza la comida, solo responde al silencio. Incidente registrado por quinta noche consecutiva. Solicita transferencia denegada. La puerta permanecerá sellada. Estaba fechada el 27 de octubre de 1994, 3 días antes del incendio. Había otros archivos cerca, pero este había sido aislado. Lo habían sacado de los armarios cerrados, lo habían dejado fuera como si alguien quisiera que lo encontraran. O tal vez, querían recordarlo. Debería haberme ido entonces, llamar, entregar el informe al ayuntamiento y no mirar atrás, pero no podía dejar de pensar en esa puerta y en el grito. Y en por qué nunca intentaron sacarlo antes de que ardiera el lugar, por qué lo encerraron y soldaron la puerta, como si intentaran mantener algo dentro o mantenernos fuera. Al salir de la oficina de administración, mis guantes estaban empapados de sudor, no por el calor, el frío seguía siendo brutal, sino por algo completamente distinto, miedo, de ese que se cuela en los pulmones y se instala allí, pesado como el humo. Mi cabeza no dejaba de zumbarme con preguntas, pero una sobresalía por encima de las demás. ¿Por qué nunca transfirieron al señor Halber? No podía quitarme ese nombre, Halber. Me sonaba raro, como algo antiguo que pretendía ser un nombre. Regresé a la sección D, atraído no por la lógica, sino por algo más parecido a la obsesión, el tipo de atracción que solo había sentido una vez,
La primera vez que vi un cuerpo con la boca abierta como si hubiera muerto a media frase. Pasé de nuevo junto a la puerta soldada, pero esta vez noté algo. La cadena se había movido, solo un poco, sutilmente, pero lo había fotografiado antes, y ahora colgaba más suelto, como si la gravedad hubiera cambiado, o alguien hubiera tirado de él desde dentro. Pero cuando revisé mi teléfono, la señal estaba muerta, sin barras, sin wifi, nada. Fue entonces cuando recordé el historial del paciente. Lo saqué de mi bolso y volví a la última página. Debajo de la última entrada, apenas visible, había un número, C47, 2, y un símbolo que no reconocí, un triángulo tachado. No lo había visto antes. Algún tipo de código de archivo. Regresé al almacén que daba al pasillo principal y comencé a buscar cajas apiladas, algunas dañadas por el agua, otras intactas. Después de casi media hora de excavar, lo encontré. Expediente NOSA 372. Dentro había fotos, blanco y negro, granuladas, una habitación, esa habitación, pero diferente, antes de las soldaduras. Y dentro, atado a una camilla, había un hombre, delgado, con los ojos muy abiertos, con la boca abierta, gritando. Pero lo que me dio escalofríos no fue el hombre. Fue lo que estaba detrás de él, alto, pálido, con forma humana pero deforme, borroso en los bordes como si no perteneciera a la foto, ni a este mundo. Escrito en el reverso con tinta roja. Solo había 3 palabras. Sigue gritando. Tras encontrar la foto supe que no se trataba de un paciente olvidado, ni de un expediente mal gestionado. Se trataba de algo más profundo, algo diseñado para permanecer oculto. Me quedé sentado en el almacén un buen rato, mirando fijamente esa figura pálida, con los dedos entumecidos en los bordes de la impresión. No era solo la imagen, sino la sensación que transmitía, como si me mirara a través de la foto, como si me reconociera. Necesitaba respuestas, así que llamé al número que aparecía en la tarjeta del contratista, un teléfono fijo que figuraba bajo Kelderman & Finch Properties. Esta vez, milagrosamente, la llamada se conectó. Contestó una mujer, enérgica, fría. Se llamaba Margot Finch. Le dije que era el personal de limpieza asignado a Briar Hill y que tenía preguntas sobre el ala sellada. Silencio. Entonces dijo, rotundamente, no se suponía que entraras en la sección. Me dijeron que despejara todo el nivel inferior. Repliqué, omitiste esa parte en los planos. Otra pausa. Luego, la frase más suave y aterradora que he escuchado jamás de alguien fingiendo calma. Abriste la puerta, ¿verdad? No, dije, pero alguien llamó desde el otro lado. Exhaló como si acabara de confirmarle algo que temía. O esperaba. Hay cosas que deberías dejar enterradas. Dijo, haz tu trabajo. No toques esa puerta. Le pregunté si sabía quién era M. Halbert. No respondió. En cambio dijo algo que nunca olvidaré. ¿Crees que era un paciente? Entonces colgó. Me quedé mirando la pantalla muerta del teléfono en mi mano, atónita. ¿Crees que era un paciente? Esa noche no fui a casa. Me quedé en mi camioneta, aparcada calle abajo del instituto, revisando todo el material que tenía, reexaminando cada foto, cada nota. Fue entonces cuando noté algo más. Una firma en uno de los informes del Ertigo de Halbert. Dr. Caleb Moran. El nombre me impactó como una descarga eléctrica. Moran había sido jefe de psiquiatría en Briar Hill en sus últimos años, pero había muerto en el incendio. O eso creía. Volví a buscar su nombre. Enterrada en algún artículo de noticias olvidado, encontré la mención de un tal Caleb Moran que había sobrevivido con quemaduras graves y que después fue internado con otro nombre. Ubicación actual. Residencia de Milford, Sala 9. Y la fecha de ingreso. 30. El mismo día que se declaró oficialmente extinguido el incendio de Briar Hill. Él sobrevivió, y tal vez, recordó lo que intentaron borrar. 2 días después, conduje hasta el centro de atención residencial Milford. Era de esos lugares que no aceptan visita, sin letrero en la entrada, solo una puerta oxidada y un timbre sin etiquetas. Le dije a la recepcionista que buscaba a un familiar, un tío al que había perdido hacía mucho tiempo y que creía que podría estar allí. Le di el nombre, Caleb Moran. Frunció el ceño, consultó un registro y negó con la cabeza. No hay nadie con ese nombre, dijo, casi demasiado rápido. Así que me incliné y pregunté en voz baja,
¿Qué hay del paciente 9? Sala 9. Su mirada cambió, no sorprendida, sino cautelosa, como si hubiera dicho algo que no debía saber. La sala 9 está cerrada a las visitas, dijo. Tendrá que irse. No lo hice. Esperé en el aparcamiento hasta el cambio de turno, y luego me colé por una entrada trasera para el personal, abierta por un celador que se tomaba un descanso para fumar. El interior era estéril y beige, de esos lugares diseñados para ser invisible. La sala 9 estaba al final de un pasillo cerrado, pero la puerta estaba entreabierta, y más allá, reinaba el silencio. Entré. El aire cambió de nuevo como en Briar Hill, denso, frío. El tiempo parecía más lento allí, cada paso sonaba más fuerte de lo debido. Al final del pasillo, había 3 habitaciones, solo una estaba iluminada desde dentro. Me acerqué. Dentro, sentado en una silla atornillada al suelo, había un hombre de unos 70 años. Su rostro estaba profundamente marcado por las cicatrices, los labios tensos por años de quemaduras curadas, pero sus ojos eran vívidos, alerta. Me miró fijamente, como si me hubiera estado esperando. Linda, dijo antes siquiera de que me presentara. No deberías estar aquí. No le pregunté cómo sabía mi nombre. Simplemente entré y cerré la puerta. Necesito saber qué pasó en Briar Hill. Encontré tus archivos. No reaccionó. Se quedó mirando al suelo. Dijeron que estaba loco, murmuró. Dijeron que tuve una crisis nerviosa después del incendio. Pero lo recuerdo. Esperé. Lo llamaron paciente, pero no lo era. Llegó a nosotros en 1980. Simplemente llegó, un día en medio de una tormenta. Dijo que necesitaba ayuda. Dijo que algo estaba dentro de él. Me miró entonces con los ojos llenos de recuerdos. Pero no estaba dentro de él. Era él. Le pregunté a qué se refería. La voz del Moran se convirtió en un susurro. Trajo algo consigo, algo antiguo. Se alimentaba del silencio de secretos. Te hacía oír cosas, ver cosas. Nos hizo sellar esa habitación. Me tomó la mano. Tenía la piel helada. ¿Oíste el grito, verdad? Asentí, sin confiar en mi voz. Entonces ahora te conoce, susurró. Y nunca olvida una voz. Después de irme de Milford, no volví a casa. No podía. Conduje durante horas, intentando superar la insidiosa sensación de haber cruzado un umbral del que no podía regresar. Algo había cambiado, no solo en la historia, sino en mí. Seguía oyendo las palabras del Dr. Moran una y otra vez. Ahora te conoce. Cuando por fin regresé a Briar Hill, era poco después de medianoche. No sé qué creía que estaba haciendo. Tal vez quería demostrar que no era real. Tal vez solo necesitaba respuestas antes de perder la cabeza. De cualquier manera me encontré de nuevo frente a esa puerta sellada. La cadena había desaparecido. No estaba rota ni cortada, simplemente había desaparecido. La puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros, pero lo suficientemente ancha como para ver la oscuridad que había más allá. No era negra. Era densa, como una sombra que no quería ser vista. Me quedé allí con la linterna apuntando directamente a esa abertura, y por un instante vi algo moverse. No era una persona. No exactamente. Algo demasiado alto para ser un hombre. Demasiado delgado. Se movía como si recordara cómo caminar. No me moví. No respiré, entonces lo oí. Un sonido que todavía me eriza la piel. Una respiración húmeda y gorgoteante. Como alguien que se hubiera estado ahogando durante muchísimo tiempo. Y entonces, desde lo más profundo de la oscuridad. Linda. Esa voz no era la mía. Pero usó mi voz. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía, hasta que tropecé con algo detrás de mí. Me giré y vi una grabadora en el suelo. Vieja. Analógica. Cubierta de polvo salvo por un único botón limpio. Reproducir. La pulsé. Estática. Y luego, un grito. El mismo grito que oí días atrás, pero ahora más largo. Prolongado. Gutural. Una voz desgarrada. Y otra voz se oyó por debajo, más tranquila, un susurro. Sigue gritando, porque nunca lo dejamos terminar. Solté la grabadora y corrí. No me detuve hasta llegar a mi furgoneta. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter la llave en el contacto. Pero al alejarme miré por el retrovisor y me quedé paralizada. De pie en la entrada principal de Briar Hill, justo dentro de la parpadeante luz de emergencia, había una figura, alta, pálida, observándome, y aunque estaba a casi 10 metros de distancia, aún podía oírlo respirar.
No volví a la ciudad. Ni siquiera me atreví a cruzar los límites del condado. Me registré en un motel de carretera con un nombre falso. Dejé mi camioneta estacionada en otro lugar y me quedé en esa habitación oscura y claustrofóbica durante 3 días. Las pesadillas no se hicieron esperar. Empezaron la primera noche, pasillos distorsionados, gritos apagados, algo arrastrándose por las rejillas de ventilación susurrando con mi propia voz. Me desperté a la tercera mañana con el sonido de mi teléfono. Número desconocido. Contesté contra todo instinto. Linda, dijo la voz, tranquila, familiar. Era Margot Finch. No deberías haberte quedado. Se me secó la garganta. ¿Qué demonios hacían ahí? No respondió. Al principio no, solo respiró como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Hay contratos más antiguos que este país, lugares donde las cosas se entierran por alguna razón. Se suponía que la sección D nunca volvería a abrirse. Le pregunté quién era. Halber, el hombre que gritaba, la cosa en la oscuridad. Suspiró. ¿Sigues pensando que Halber era un nombre? No dije nada. Entonces lo dijo, plano y en voz baja, como si fuera un punto más en la agenda de una reunión. Era el nombre de un proyecto. Anfitrión. Entidad portadora de carga de activos para distorsión residual. HALBER. No un paciente. Un contenedor. Se me heló la sangre. ¿Guardabas algo dentro de él? Nosotros no. La gente antes que yo. Los que construyeron Briar Hill. Nunca fue solo un hospital. Fue un umbral, y él era la puerta. Apenas podía hablar. ¿Por qué me dejaste entrar ahí sola? No se suponía que lo vieras. Dijo, pero ahora que lo has hecho, necesitamos tu ayuda. Mi risa salió entrecortada. ¿Me necesita? Lo oíste. Conoce tu voz. Eso te hace parte de ello ahora. Entonces dijo la parte que me destrozó. Todos lo fuimos, en algún momento, y así sin más, se me cayó la máscara. Margot Finch no me había estado advirtiendo. Me había estado observando, guiándome, asegurándose de que me acercara lo suficiente. Te lo ganas, dije. Hubo una pausa. Luego, nosotros lo servimos. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono un buen rato. Luego lo tiré al lavabo del motel y lo rompí con la linterna. Había dicho que ahora era parte de ello. Y creo que ya sabía que tenía razón. No dormí después de esa llamada. No comí. Simplemente me senté en la silla del motel, mirando la pared, esperando el grito, porque sabía que llegaría. Sabía que lo que hubieran enterrado en esa habitación, en ese hombre, ya estaba despierto, y quería salir. Al amanecer, me di cuenta de que solo tenía una opción. Tenía que regresar, no para sellarlo, no para luchar contra ello, sino para acabar con ello. Conduje de vuelta a Briar Hill, esta vez con todas las luces de mi furgoneta encendidas. Aparqué en la entrada y crucé las puertas destrozadas, linterna en una mano, palanca en la otra. El edificio me recibió como si hubiera estado esperando. La temperatura bajó en cuanto crucé el umbral. Mi aliento se nubló, sentí un hormigueo en la piel, y en lo profundo de las paredes, lo oí. No era el grito, el susurro. Hablaba de nuevo, no en inglés, no en ningún idioma que conociera, pero mi mente lo entendía. Lo sentía como agujas tras los ojos. Seguí el sonido hacia abajo, más profundo que antes, más allá de la sección D, más allá del pasillo sellado, hacia una escalera oculta que nunca había visto. Las paredes eran de hormigón liso, sin grafitis, sin polvo. El aire olía a cobre y ceniza húmeda. A medida que descendía, el susurro se hacía más fuerte. No era ira, ni siquiera malicia, solo hambre. Al final, encontré una sola habitación, redonda, revestida de acero, iluminada por una bombilla parpadeante que colgaba sobre una mesa de acero, y encadenado a esa mesa había un hombre, delgado, sin edad, piel como papel encerado demasiado tenso. Tenía la boca cosida con hilo negro. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de sufrimiento y reconocimiento. Él me conocía, y yo lo conocía. Seguía gritando, no con su voz, sino con todo lo demás. Sus venas latían de forma antinatural bajo su piel. El aire a su alrededor zumbaba, deformándose con calor a pesar del frío gélido. Entonces la bombilla sobre nosotros explotó, oscuridad, y el susurro cambió. Se convirtió en mi voz. Todos ellos, cientos, miles, se superponían gritando desde todas las superficies. Déjame salir, Linda. Me giré para correr, pero la puerta ya no estaba cerrada, ya no estaba. Las paredes empezaron a temblar, y entonces, se movió.
no rápido, lo justo para soltar una de las cadenas. Su boca cosida tembló, y tras los puntos lo oí de nuevo. Ese sonido gutural y ahogado que ninguna garganta humana debería ser capaz de emitir. El grito se acercaba, y esta vez, no pude correr. El grito no llegó de golpe, se elevó lentamente, como agua hirviendo tras una presa. La habitación tembló con él, el aire se dobló, mis tímpanos vibraron, y ese hombre, o lo que solía ser un hombre, giró la cara hacia mí y lo vi, solo por un segundo, algo moviéndose detrás de sus ojos. No eran reflejo, no era luz, algo. Retrocedí, tropezando con la pared curva de la cámara. Latía como un latido, viva, una parte de él, una parte de mí. Entonces el susurro regresó, más fuerte ahora en todas partes a la vez. Pero ya no solo pedía, exigía, déjame salir. Tú abriste la puerta, grité de vuelta, no de miedo sino de furia. No abrí nada, pero sabía que no era cierto. Con solo caminar por ese pasillo, tocar el archivo, escuchar el grito, me había convertido en el recipiente, el conducto, el vínculo. Esa era la verdad que Margot había ocultado en su voz serena. Ya no intentaban mantenerla bajo llave, intentaban transmitirla, una sucesión, y yo había sido elegida. Fue entonces cuando lo noté grabado en el suelo alrededor de la mesa, apenas visible bajo la luz parpadeante, un círculo de texto que rodeaba sus pies. No estaba en inglés.